el 487. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos, respondientes a tu amor. Tu mensaje, lléganos, alcanzando el corazón. El 487. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos, respondientes a tu amor. Tu mensaje lléganos, alcanzando el corazón. Hay algunos que andan lejos de tu santa voluntad. Otros hay que se hallan fríos, oh, qué gran necesidad. Salvador, avívanos, danos hoy tu bendición. Que tu espíritu revele más de Cristo la bondad, que ilumine tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y honor. Padre, te damos las gracias por estar aquí nuevamente reunidos. Tú nos congregas, tú nos traes para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Pedimos que con corazón tranquilo podamos escucharla, tener el entendimiento abierto frente a ella, con corazones tiernos. Pedimos tu dirección en esta noche para que sea no solamente proclamada tu palabra en medio de tu pueblo, sino que haya visitación del Espíritu en nuestras vidas y podamos sentir la obra tuya en nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra entre nosotros esta noche. Amén. Como veíamos el día de ayer, el apóstol viene tratando la justificación y cómo la justificación obra en un creyente, cambia su vida, la transforma para entonces ser un instrumento para la gloria de Dios. Dios desde el principio, cuando creó al ser humano, lo creó para que por medio de él fuera glorificado su nombre. Así nos lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. Nos creó a su imagen y semejanza, precisamente para que pudiéramos irradiar esa gloria. En muchas partes vemos que es mencionado este aspecto y cómo Dios ha venido obrando y viene revelando su propósito hasta llegar a Jesucristo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas y ahora nos revela a través de su Hijo Jesucristo qué es lo que quiere hacer con nosotros. El mismo apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, pero ¿por qué? Porque él era imitador de Cristo. Buscar que Cristo sea formado en nosotros. Y a medida que somos transformados y que vayamos mostrando esas cualidades que hay en el Cristo, ir irradiando la gloria de Dios en este mundo. Cada vez que Dios manifiesta uno de sus atributos, Él manifiesta su gloria. Y ese es el propósito de Dios. Por eso Él dice a los corintios que cada quien debe saber cómo sobreedifica. Publicar esa gloria de Él magnífica y perfecta, plata, la redención en Cristo y aquellas piedras preciosas que nos muestran todas esas virtudes que hay en Él, su santidad, su misericordia, su benignidad, su bondad y todos los atributos que están englobados en Él. Entonces el Espíritu Santo empieza obrando en nosotros desde el mismo día de la conversión. Él dice a los filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Hasta llegar a la perfección, dice ahí, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo, el día en que entremos en el tribunal de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y es algo que debe ir gradual, avanzando, subiendo. Ir avanzando en este proceso. No debería haber estancamiento. Un creyente no debería estar estancado en su crecimiento. Nunca, nunca. Le decíamos la otra vez a los muchachos allá en Punto Fijo, mire, ese es como andar en bicicleta. Si usted se detiene, se cae, porque no tiene retroceso. ¿Cómo hace usted para darle la bicicleta el retroceso? ¿Le da los pedales para atrás? No, no da, ¿verdad? No tiene retroceso, así debe ser, avanzar, avanzar, ir hacia adelante. Y ese es el propósito de Dios. ¿Y cómo se da esto? Él lo presenta acá, como veíamos. Él viene obrando y Él presenta aquí que es algo, primero, como considerábamos, que presentéis vuestros cuerpos. Ahora fíjense cómo está colocado aquí esta expresión, que presentéis. Quiere decir que es un acto voluntario. Dios no lo va a obligar. Dios no va a obligarlo a usted, hermano, hermana, a que lo haga. Usted debe tomar la decisión. Que presentéis. Cada persona debe disponer en su corazón, servir a Dios, vivir para Él. Y entonces el que toma esa disposición presenta su cuerpo en sacrificio vivo.
El apóstol Pablo a los filipenses, él decía ser derramado en libación. La libación era cuando se derramaba frente a un sacrificio, pero había un sacrificio base para hacer una libación. Él decía que él derramaba su vida en libación, o sea, bajo la obra de Cristo, él también derramaba su vida para la gloria de Dios en el altar. Sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque él lo merece. Ahí lo primero que vemos es esto. Lo otro es que, como veíamos, es santo, agradable a Dios, que ese es el culto lógico. Esto es lo lógico. Si Él nos compró, si Él nos libró de la condenación eterna, si Él nos santificó, si Él nos adoptó como hijos, ¿qué es lo lógico? Que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo lógico. Hacer algo distinto es ilógico, pero aún más, porque uno puede decir, bueno, esa es la conciencia de uno que ya ha sido salvado. Es que también es ilógico para uno que todavía no ha creído. Mire, si usted no ha creído, crea en el Señor. Porque es ilógico que usted no esté sirviendo a Dios porque fue hecho para eso. Es ilógico que un ser humano esté entregado al pecado, esté entregado a la vida de este mundo que va en maldición y que va hacia la destrucción. Eso es ilógico. Siguiendo las corrientes de este mundo, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, eso no es lógico que un ser humano haga eso, porque no fue hecho para eso. Dios no lo creó para que usted pecara contra él. Dios lo creó para que usted fuera el instrumento de la gloria de su gracia. Él lo creó para que le sirviera a Él. Y solamente usted puede alcanzar la verdadera felicidad y el gozo pleno con Cristo y sirviendo a Cristo. Esa es la única forma. ¿Quiere usted vivir en plenitud? Acepte a Cristo. Y los que han aceptado a Cristo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo lógico. Todo lo demás no tiene sentido. Mire, el mundo sin Cristo no tiene sentido. La vida, si no es para Cristo, no tiene sentido. Bueno, él dice entonces, como podíamos ver, esto se gesta mediante una transformación. La transformación de la mente, del entendimiento, es ver las cosas desde otra óptica. Es un proceso, como hablábamos ayer, donde la persona va cayendo en cuenta de la realidad, y esa transformación y ese entendimiento y ese conocimiento de la voluntad de Dios comienza por obediencia, por la fe. Es aceptar que lo que está escrito tenemos que cumplirlo. Todo comienza así. Fuimos, como dice aquí mismo el apóstol Pablo, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por fe. Es la fe. Es tener la convicción plena que si yo hago lo que dice la palabra de Dios, es lo correcto, aun cuando no lo entendamos. O es que, como dice aquí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Hay alguien que se crea más sabio que Dios? Los que se han creído más sabios que Dios, lo que demostraron fue su locura, le dice el apóstol a los corintios. Locura de creyendo. Y aquí él mismo habla en el capítulo 1 que creyéndose sabios se hicieron necios y cometieron hechos vergonzosos contra natura. Eso es así. No hay nadie más sabio que Dios. Mire, pero tenemos que aceptar que a veces uno empieza a cuestionar algunas cosas. Cometemos esos errores, hermano, no cuestionemos lo que dice aquí. Aunque no lo entienda, si está aquí, hay que hacerlo.
y Dios se revela en la obediencia. Aquel que obedece la palabra de Dios, Él se obra. Mire, el entendimiento, aquí mismo en esta carta, Él nos presenta varias formas como el entendimiento, como la mente puede ser presentada. Por ejemplo, en el capítulo 1, ya decíamos, Él presenta una mente reprobada. Alguien que se entrega a cosas vergonzosas. Él en el capítulo 7, versículo 23, habla de una mente carnal. Y está hablando allí incluso que puede manifestarse en un creyente descuidado. Pero él habla también de una mente conforme a la ley de Dios, en el capítulo 7, versículo 25. Uno que decide obedecer a la palabra de Dios, se deja guiar por ella y el Espíritu de Dios empieza a obrar, como dijo el Señor, que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de esa palabra y empieza a gestar la transformación y Él no empieza a obrar en nosotros. En el versículo 34 del capítulo 11 veíamos la mente del Señor, inescrutable. Inescrutable, perfecta, plena. Esa es la mente que tenemos que buscar tener. Allí, y veíamos, decíamos que todo comienza con retarnos a obedecer la palabra de Dios. Frente a las situaciones, hacer la palabra de Dios. Conocerla, lo primero hay que hacer es conocerla. ¿Cómo podemos nosotros o cómo el Espíritu Santo puede obrar si no la aprendemos, no la conocemos, no la leemos? ¿Cómo viene la advertencia cuando una persona está en una situación difícil y viene un arrebato de ira? Y entonces ahí tiene que conocerla para que le llegue el versículo: airaos, pero no pequéis. ¿Cuántas no le han pasado así que cuando viene el arrebato viene el versículo y se calma? Pone una pausa. Mire, un hermano una vez dice que tuvo un problema, una discusión con otro hermano y tuvo varios problemas, pues, y dice que él desconsolado empezó y salió. Iba caminando por una avenida, desconsolado, y dice: yo no vuelvo más. Y en una de esas se metió en un bar y se sentó en la barra de aquel bar y empezó a llorar, y al rato el cantinero le dijo: ¿va a tomar o no va a tomar? Y él de repente vio así y vio dónde estaba y dijo: yo no pertenezco aquí, y se paró y se fue. Él se acordó: soy un hijo de Dios, ¿qué hago yo aquí? Entró en conciencia. Él dijo: sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Qué hago yo aquí? Mire, a veces nos introducimos en donde no debemos estar, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo la usa, y hay que escucharla, entenderla, vivirla. Hay situaciones, hay que conocerla y estar dispuesto a obedecerla. Eso es lo primero. Así es que se va dando la transformación. Ese poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, dice ahí a los Efesios, el que opera hoy en nosotros. Ahora, ese proceso de transformación gesta en nosotros un nuevo carácter, una forma de actuar distinta. Vamos siendo transformados, cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestra forma de percibir el mundo. A medida que vamos aprendiendo y conociendo la palabra de Dios, cambiamos nuestro accionar. ¿Por qué? Porque se convierten en principios de vida. Es como dice allí: arraigados y cimentados en Él en amor. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Él, por amor al Señor. No es para que los hermanos nos vean o para caerles bien o no, es por amor al Señor. Arraigados y cimentados en Él en amor allí. Arraigados a Él, cambiamos. ¿Dónde echamos raíces? En Él, en Cristo. Allí empezamos ese proceso de transformación, cambiamos nuestra vida y entonces uno ve allí el cambio, la gente lo nota y todo se va viendo, cómo Él va transformando la vida conforme a su voluntad. Entonces ese proceso se va a gestar, como decíamos ayer,
en nuestra vida diaria. Nuestra conducta cambia. Entonces él dice, por la gracia que me es dada, cada uno entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ahora entramos en una situación, una esfera de acción. Ahora tenemos otra visual del mundo. Yo antes vivía conforme a las apetencias de la carne, conforme a los sentimientos, porque la gente es emocional. Uno cuando está en el pecado es emocional, se deja llevar por las emociones. Si esto me genera una emoción satisfactoria, la hago, si no la dejo. Y por eso la mayoría de la gente es inconstante. ¿Y sabe por qué la gente ahora anda pegada a las redes sociales y eso? Porque le genera dopamina, le genera satisfacción y han agarrado ese vicio. Y ya los psiquiatras han demostrado que eso es como consumir droga. Genera los mismos efectos. ¿Por qué? Porque la persona está dopada. Entonces si no está allí, se aburre. Y entonces ese aburrimiento, no, vamos de nuevo, ¿qué es lo que? Entonces él se lo dice, no, ¿cómo es que hago para no aburrirme? Voy a meterme aquí en el TikTok, voy a meterme en el Instagram, voy a ponerme a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pierde su tiempo y el diablo ahí, mire, lo tiene bajeaditos ahí como bajea un saduro, así los bajea. Y los lleva, igual se los lleva. Así los va llevando para el infierno, mire, van dando aquí, al lago de fuego. Bajeaditos ahí. En eso. Entonces, la persona trabaja en base a las emociones, pero nosotros trabajamos en base a convicciones. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Que hay situaciones que son difíciles y complejas, sí, pero hay que vivir y obedecer a Dios y Él va a mostrar su gracia. Pero hay que obedecer. Por ejemplo, Dios nos invita a amar, como después más adelante Él muestra algo de eso. Amar, pero amar no es un sentimiento simplemente, es una decisión. O sea que, porque cuando el Señor dijo que debemos amar a nuestros enemigos, no podemos sentir un sentimiento agradable hacia Él en la primera instancia, pero nos decidimos amarlo. Y alguien dirá, ¿y cómo amamos al enemigo? ¿Cómo lo decidimos amar? Trátelo como usted quisiera que lo trataran a usted. ¿Usted le gusta que le den malas contestas? ¿Verdad que no? No le den malas contestas. ¿Usted le gusta que le traten con amabilidad? Trate con amabilidad. Tal vez usted conozca esta anécdota, pero yo la voy a contar. De un hombre que se mudó a un vecindario y el vecino detestaba a los evangélicos. Y cuando aquel hermano abría la puerta, había un poco de basura en la puerta. El hombre le tiraba toda la basura en la puerta, todos los días en la mañana. Bueno, él limpiaba y quitaba la basura. Un día decidió llevarle flores al vecino. Entonces, cuando el vecino salió con los pipotes de basura para echarle la basura, consiguió un poco de flores. El hombre, ¿qué es esto? Bueno, se sintió cortado y no llevó la basura. Al otro día fue con de nuevo, más flores. Ya para la tercera vez el hombre fue allá y le dijo, mire, usted sabe que yo soy el que le echo la basura a usted todas las mañanas. Sí, yo sé. ¿Y por qué usted me da flores si yo le echo basura? Porque cada quien da de lo que tiene en el corazón. Si estamos llenos de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de Cristo, lo que vamos a mostrar es a Cristo. Y entonces, hacer la voluntad de Dios por encima de todo, tratamos en base o vivimos en base a convicciones. Entonces, cada quien debe tener la conciencia. ¿Qué soy para? Yo no estoy aquí para vanagloriarme, ni para ufanarme a mí mismo, ni no, es para servir a Dios. Para ser instrumento de alabanza de su gloria. Ese es el concepto que debemos tener. Somos santos para Él. No es tampoco estar como algunos, es que yo no sirvo para nada, que no. ¿Cómo que no sirve para nada? Si es de Cristo, si Dios le ha dado maravillosas bendiciones y además, como podemos ver aquí, ha dado dones, cualidades, capacidades para que las ejerza
en la iglesia. Ahora, aquí entramos en algo también muy interesante. Ninguno puede separarse de lo que es ese proceso de crecimiento congregacional, porque el crecimiento es congregacional. Él dice, un cuerpo. A los Efesios él dice claramente, somos un cuerpo, un espíritu, una unidad indivisible. ¿O es que acaso si alguien se mocha una mano y suelta la mano por allá, esa mano puede agarrar cosas y actuar? Eso nada más en la película de los bichos esos, de los hadas que hace eso es mentira. Usted se corta un miembro y ese muerto se pudre y desaparece. Quiere decir que ningún creyente puede actuar solitariamente, individualmente. Es en la iglesia, en la asamblea, como un cuerpo en Cristo. Dios le ha capacitado y lo ha llamado a su servicio en la iglesia. Es a través de la iglesia que mostramos esa gloria de Cristo que Él quiere que demos. En la iglesia, en unidad, y allí crecemos. Y como Él dice allí a los Efesios, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que vamos creciendo. Aquí Dios le ha dado una capacidad para que usted la ejerza aquí en la iglesia. Fíjense como Él dice ahí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que lo que yo haga afecta a mis hermanos. Y lo que mis hermanos hacen me afecta a mí. Por eso esos que a veces andan desordenados y dicen, bueno, esa es mi vida. Y no tiene por qué nadie meterse. No es que usted está afectando la iglesia, hermano, hermana. Somos un cuerpo. Todo afecta positiva o negativamente. Si actuamos conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, será positivo, pero si nos separamos de la Escritura, afecta negativamente. Y todos se duelen. Y todos padecen. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Nadie está como un electrón libre actuando. No, no se puede. Es un cuerpo en Cristo. Somos uno en Él. Y entonces, por eso es lo importante de resguardar y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos bien concertados, guardar la armonía. Cuando yo me separo de la palabra de Dios, yo estoy afectando a mis hermanos, Y debo tener conciencia de eso. Y si ellos me hacen un llamado de atención, yo tengo que entender que ellos lo están haciendo porque es necesario, porque estoy afectando toda la iglesia, todo el cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros ejerce su servicio conforme a lo que ha recibido de Dios, como dice aquí la Escritura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo ejerce, lo utiliza. Y a medida que crece la iglesia, que se desarrolla la iglesia, se desarrolla el mismo. Como el crecimiento de un cuerpo. Usted no ve que por lo menos ese niño, ese no le va a crecer las piernas y después le va a crecer los brazos. No, él va creciendo todo completo, parejito, ¿verdad? Y si alguien pasa por una situación, eso es una enfermedad, eso no es normal. Pero lo ideal es que crezcamos, así debemos crecer todos, así parejito. Ayudándonos unos a otros, en comunión unos con otros. Entonces, de esa manera, esas diferentes cualidades, esas diferentes dones, esas diferentes capacidades se van ejerciendo. Y entonces cada uno lo hace y a medida que se ejercita, él crece, pero también da crecimiento a la iglesia. Bueno, el tiempo llegó. Esperamos que esto sirva de ayuda y que el Señor prospere su palabra.